Muy bien. ¿Vamos a comenzar? ¡Estamos como locas! Kakegurui es un manga dramático escrito por Homura Kawamoto e ilustrado por Toru Naomura. Fue publicado por primera vez en la revista Gangan Joker en el año 2014. Gangan Joker es una revista editada por Square Enix, conocida por el desarrollo de videojuegos como Final Fantasy y Dragon Quest. El rápido éxito de Kakegurui tomó por sorpresa a la industria, ya que Square Enix se especializa en publicar shonens basados en videojuegos. Una historia exitosa se merecía una rápida adaptación, pero Kakegurui volvió a sorprender cuando la historia recibió dos adaptaciones casi en paralelo, que tuvieron un éxito arrollador. Primero, el anime. Fue desarrollado por Studio Mappa, con un éxito que ya lleva 2 temporadas. Casi al mismo tiempo, la cadena TBS MBS desarrolló un live action, prohibido para menores, que transmitió su primera temporada en el horario de la medianoche, con un inusual éxito que propició que la cadena firmara a los actores para una segunda temporada, que se empezará a transmitir en marzo del 2019, con la adicional de una película que se espera para fines del 2019. Este éxito no pasó desapercibido para nuestros no amigos de Netflix, que sin mirarlo durante más de 5 segundos decidieron comprar el anime y el live action. Netflix promete seguir publicando todo lo que aparezca de Kakegurui, con subtítulos y doblaje tanto al español como al inglés, el alemán y el italiano. Bueno, pero eso no es importante a menos que hables el alemán y el italiano. Kakegurui nos muestra la vida escolar de la academia privada Ishak Kao, donde la mayoría de los estudiantes son millonarios y pasan la mayor parte de su tiempo apostando lo que sea, desde altas sumas de dinero hasta el destino de sus propias vidas. Apuestan sus vidas en los casos más exagerados, obviamente. Estamos hablando de un manga y no de un drama de cine independiente. Para entenderlo fácilmente, en el colegio existe un sistema social donde si no podés pagar lo que perdiste en una apuesta, te transformas en una mascota. Inu o perro para hombre y menina o gatita si sos una mujer. Recuerden que tanto el anime como el live action son prohibidos para menores de edad. Así que cuando piensen en qué tipo de mascotas, pequeños otakus pervertidos, recuerden que sí, la H está presente siempre. Este sistema está avalado por una especie de consejo estudiantil con tintes de yakuza y personajes extremos encabezados por una diabólica presidenta. Porque si vas a ser presidenta de un consejo estudiantil con tintes de yakuza, es obvio que vas a ser diabólica. Es entonces que el consejo estudiantil es el encargado de controlar las apuestas y aplicar las sanciones. Y su presidenta es la que inventó la división por clases sociales entre los perdedores y ganadores, alentando a que las mascotas sean siempre maltratadas. En la escuela muy raras veces se ve o una autoridad o personas mayores, aunque la historia está tan bien contada que te dan a entender que ellos están presentes o por lo menos que están de acuerdo con todo lo que dice el consejo estudiantil. La historia comienza con la llegada de la hermosa y misteriosa Himeko Iwabami, una muchacha que ama apostar sin medir las consecuencias de sus actos, al punto de llegar a sentir placer sexual al apostar, mostrando un nivel de jugador compulsivo jamás antes visto en la academia, lo que sorprende a todos y por supuesto llama la atención del consejo estudiantil. Lo de jamás visto es relativo porque quizás la presidente Iwabami siempre está acompañada de Ryota Tsusui, un muchacho un poco torpe y sin habilidades para las apuestas, del que se hace amiga Iwabami desde el primer episodio y que cumple las funciones de narrador / protagonista de la serie y encargado de romper la cuarta pared para explicar los juegos de azar. De hecho, en esta escuela de adolescentes millonarios adictos a las apuestas, Ryota parece ser el único que se da cuenta del absurdo del universo. Yumeko, no lo soporto. No puedes apostar esa barbaridad de dinero. No se entiende qué hace una persona así en un lugar lleno de adictos al juego, pero bueno, creo que su trabajo dentro de la trama es explicar lo que sucede en un idioma entendible para los simples. Lamento informarte que si te iniciaste en el anime con entonces sos un simple y Ryota te habla a vos. Lo agrego a mi mente. El staff de Monas se completa con Meari Saotome, una de las primeras víctimas de Iwabami, y Utsuki Sumeragi, que se une al grupo como último recurso de supervivencia. Pero al verlo así, podemos dudar de esta historia. Kakegurui en sus 3 formatos no aporta nada nuevo al género de Monas. Sin embargo, es apasionante de ver, con una de las historias mejor estructuradas de los últimos tiempos. Y quizás su nacimiento en Teo Video Games la lleva a asimilarse a un juego donde debes enfrentarte a distintos enemigos, cada uno con mayor poder de combate y donde ya sabes el resultado. Iwabami siempre gana. Por suerte, Homura Kawamoto abandona ese canon trillado donde el protagonista quiere más poder.
para mostrarnos un protagonista que gana solo porque no le importa perder. Porque, en definitiva, de eso se trata Kakegurui, de dejarse llevar por una aventura donde el objetivo es solo vivirla sin importar cómo termine. Kakegurui podría haber sido una mala historia, tiene todos los condimentos para ser mala. Sin embargo, Kakegurui es una aventura de esas que ves desde el primer hasta el último capítulo en una tarde. Es esa aventura que avanza a pesar de que Ryota le habla a nuestra conciencia y nos dice que paremos. Es esa aventura que nos hace pensar por qué simplemente no dijimos que no. Es esa aventura donde sabemos que todo puede salir mal, pero seguimos escuchando esa voz que nos dice: ¡Estamos como locas! Pero ¿cuál es mejor? ¿El anime o el live action? Si este video llega a las 20.000 visitas, te lo cuento. Yo soy Lola y esta es la señora vaca apostadora, así que no olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima, chao.